Una de las razones por las que es relevante conocer la viscosidad de los fluidos es porque nos ayuda a entender el gasto energético que implica producir movimiento en él. Pero esta viscosidad no va a ser la misma en un líquido que en un gas. Ambos van a depender de la temperatura, pero recordemos que la viscosidad en un líquido se debe a la fuerza de cohesión entre las moléculas que componen el líquido. En cambio, en un gas se debe a las colisiones que ejercen las partículas del fluido, del gas, entre sí. ¿Qué significa esta cuestión? ¿Qué pasa con un líquido cuando yo aumento la temperatura? Cuando tú tomas un líquido y lo aumentas la temperatura, la fuerza de cohesión entre las partículas disminuye y por lo tanto va a disminuir la viscosidad. Con un gas pasa algo distinto. Cuando tú aumentas la temperatura de un gas, lo que hace es aumentar la energía cinética de sus partículas y estas van a chocar con más violencia y con más frecuencia. Y por lo tanto, si tú sumerges un objeto y lo intentas mover en él, va a sentir un mayor número de colisiones y por lo tanto mayor fuerza retardante y por lo tanto mayor viscosidad. Nosotros vamos a ver unas fórmulas empíricas que nos permitirán calcular la viscosidad tanto en el agua como en el aire. Y ahí te mostraré cómo se utilizan y esas cosas. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Como siempre, todo lo que vamos a ver ahora lo podrás encontrar escrito en LaTeX en la página web. Tú vas ahí a la descripción, hay un enlace, ahí está todo. Y si esta clase te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí tú me escribirás tus comentarios y yo resolveré tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar estas cosas. Bien, como veníamos diciendo, la viscosidad tanto en líquidos como en gases sigue una relación distinta. Ambos son sensibles a la temperatura. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, en el caso de un líquido, la viscosidad disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los líquidos las partículas están atadas entre sí por una fuerza de cohesión que trata de preservar la distancia promedio entre las partículas. En promedio, la distancia entre partículas tiende a mantenerse, a ser siempre la misma. Esto hace que el líquido preserve su volumen. Es decir, si esta partícula abandona su lugar, otra partícula deberá moverse de tal modo que ocupe ese lugar. De modo tal que la distancia, toda esta distancia entre partículas contiguas sea siempre constante, en promedio. Así que si yo pesco un objeto y lo trato de mover por el líquido, por el fluido, debo desplazar las partículas, pero estas partículas no pueden saltar de una forma completamente libre, pueden moverse en cualquier dirección, pero ese movimiento va a estar atado a la presencia de todas las demás. En el caso de los gases, este está conformado por, voy a hacer un estanque cerrado, por partículas que se mueven de forma aleatoria. Tienen todas un movimiento aleatorio y están chocando contra los muros y entre sí. Si yo coloco un cuerpo en el interior, este cuerpo también va a recibir colisiones, pero como son aleatorias, estando en reposo, las recibirá con la misma probabilidad en cualquier región. En cambio, si este bicho tiene una cierta velocidad, pongámosle hacia allá, entonces va a existir una mayor probabilidad de recibir colisiones justo por el lugar donde se encuentra la dirección del movimiento. Ahí lo he pintado en rojo. Esto es similar a correr bajo la lluvia, te vas a mojar más por el frente, ¿no es cierto? Si por ir corriendo bajo la lluvia. Ahora, como está recibiendo más colisiones por un lado, esas colisiones van a tender a frenar el cuerpo. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Si yo aumento la temperatura, las colisiones van a ser más violentas y más frecuentes, y por lo tanto va a haber un mayor retardo, y por lo tanto se va a manifestar mayor viscosidad. Así que si yo aumento la temperatura, la viscosidad también va a aumentar. Fíjate que es un caso completamente inverso a lo que ocurre con los líquidos. Ahora, esto por sí solo no nos dice cómo calcular las viscosidades según cada caso, pero sí nos da un indicio de cómo deberían ocurrir las cosas. Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunas fórmulas empíricas. La primera que vamos a revisar es una fórmula para los gases. Ahora, la teoría cinética predice que la viscosidad de los gases debería ser proporcional a la raíz de la temperatura. La viscosidad, pongamos aquí, la viscosidad del gas debería ser proporcional a la raíz de la temperatura. Y esta predicción es corroborada por observaciones prácticas. Sin embargo, es necesario incorporar algunas desviaciones que están relacionadas a la estructura intrínseca de cada
gas. Cada gas tiene sus propias cualidades especiales, por decirlo así. Es dependiendo de la sustancia que compone el gas. Así que en función de eso es que se obtiene la siguiente relación empírica. La viscosidad del gas igual a una constante por la raíz de la temperatura, y todo esto dividido 1 más B sobre la temperatura, donde A y B son constantes características del gas. En el caso del aire, si utilizamos aire, nos vamos a topar con que el A tiene el siguiente valor: 1,458 por 10 elevado a menos 6 pascal por segundo, y todo esto dividido la raíz de Kelvin. Acá es importante, la temperatura tiene que ser absoluta, significa en escala Kelvin, o en el peor de los casos escala Rankine, pero esta cuestión no la ocupa ni Dios, escala Kelvin. Nada de escala Celsius ni Fahrenheit en esta cosa. Esto está relacionado con la temperatura absoluta. Y bueno, la otra constante B es 110,4 Kelvin. Utiliza estas constantes, vas a calcular la viscosidad para el aire a distintas temperaturas. Ahora, si examinas esta función, te vas a dar cuenta de que satisface estas nociones que hemos dicho acá. Si la temperatura aumenta, la viscosidad también aumenta. Veamos, tenemos que la viscosidad del gas es A raíz de la temperatura partido por 1 más B partido por temperatura. Vamos a procesar un poquito esta expresión para ver si podemos graficar esta cosa a partir de su expresión algebraica y así ver si realmente esta expresión satisface lo que deberíamos obtener. Y empezamos a trabajar esta expresión. Vamos a multiplicar estas cuestiones. Tenemos C más B partido por T. Esta cuestión A raíz de T. Y esta cosa es, pasando este multiplicando arriba, AT raíz de T partido por B más T. Entonces, esto de acá, te vas a fijar que tiene un grado de 1 más un medio. O sea, grado de 3 medios. Y lo que está abajo tiene grado 1. El grado de arriba es mayor que el grado de abajo. Esto implica que esta cosa va a ser creciente. Hacia el gráfico, esta cosa va a ir creciendo. ¿Qué más podemos inferir a partir de esta expresión? Si la temperatura es 0, toda esta cosa se hace 0. Así que esta cosa en realidad pasa así. Y además de esto, si queremos analizar aún más esta expresión y encontramos el punto menos B, vamos a ver una asíntota. Y esta cuestión va a ser unas cosas medias raras. Bueno, hay que tener cuidado acá. Esta cosa tiene una raíz, por lo tanto no existen números negativos y las temperaturas absolutas tampoco. Esta en realidad no existe. Las temperaturas negativas en la escala absoluta no existen. Y la raíz de números negativos tampoco, así que se deja así, ahí está bien. Va a tener este comportamiento, pasa por el origen, crece. Ahora uno puede hacer un poco más de análisis utilizando el cálculo diferencial, buscando puntos de inflexión y ese tipo de cosas. Esto en realidad lo puedes escribir como AT elevado a 3 medios sobre BT, de la viscosidad del gas. Entonces puedes calcular las derivadas, pero no va a ser necesario. Lo que importa es que como el grado de arriba es mayor que el de abajo, esta cosa se queda creciendo, va aumentando. Si tú tomas límite cuando el T tiende infinito, ¿qué va a pasar con esta cuestión? Se va a ir al más infinito. Así de sencillo, pero esos casos no nos sirven. Lo que nos interesa es que esta función satisface esta condición que hemos descrito acá: mayor temperatura, mayor viscosidad. Ahora, ¿cómo será para los líquidos? Para los líquidos existe otra relación empírica, que es la siguiente. Vamos a poner aquí fórmula para líquidos. En el caso de líquidos, la viscosidad tiene esta forma: viscosidad, vamos a poner líquido, es igual a una constante por 10, esto está elevado a T menos C sobre P. Ahora, ¿qué pasa si analizamos esta curva? Hacemos un gráfico de la viscosidad versus la temperatura. Lo primero que vamos a ver es que acá arriba hay una relación exponencial. Esto es una relación exponencial y conforme aumenta la temperatura, que está acá, esto de acá va a tender a 0, y si esto tiende a 0, este 10 elevado a 0 va a tender a 1, por lo tanto va a tender a un valor constante A. Así que por acá vamos a tener un valor A que llamaríamos la asíntota horizontal. Además de esto, hay un valor C, o sea que si el T es igual a C, esta cosa se hace infinito, 10 elevado a infinito es infinito, así que esta cuestión explota. Si graficas esta cuestión, va a ocurrir algo de este estilo. Ahí está la viscosidad. Ahora, si te fijas, también te admite valores acá. El T puede estar menor que el C. ¿Qué pasará en estos casos? ¿Qué pasa si el T es igual a C? Esto de acá abajo te da 0, bueno, esto se va al infinito. Pero ¿qué pasa si el límite es por la izquierda, por aquí? ¿Qué pasa si calculamos lo siguiente? Ya hemos visto que el límite de la viscosidad, cuando el T tiende a C por la derecha, esta cuestión es más infinito. Si calculamos límite cuando el T tiende a C por la izquierda, la viscosidad, nos vamos a dar cuenta de que esto da 0. ¿Por qué va a dar 0? Veamos primero por qué esto da infinito. Lo he dibujado acá a la rápida, pero no he explicado exactamente por qué. Si el T tiende a C por la derecha, esto de acá tiende a 0 y todo se va al infinito. A y B son constantes positivas, pero esta cosa se acerca a 0 desde los positivos, así que esta cosa va a tender a infinito, el infinito positivo. En cambio, si el T tiende al C por la izquierda, esta cosa se va a acercar a 0 por los negativos, y por lo tanto esta cosa que está sobre el 10 va a tender a menos infinito, y 10 elevado a menos infinito, esa cosa da 0, así que todo sería 0. Ahora, si el T vale 0, te daría
A por 10 elevado a B partido por C, y aquí el número negativo. Ese número estaría, no sé, por ahí, dependiendo de los valores de B y C, pero lo voy a poner por acá. Entonces va a tener una curva más o menos así y alguna cosa rara por acá. Si el T se va hacia los menos infinitos, esta cosa va a tender a 0, por lo tanto se va a acercar al A. Va a ser una cosa media rara, se va a acercar asintóticamente. Ahora esto que está acá en la parte negativa en realidad carece de importancia, porque como ya sabemos, las temperaturas absolutas nunca son negativas. Esto es una zona prohibida, porque las temperaturas absolutas son siempre positivas. Y esto que está acá, lo voy a pintar de otro color, voy a pintar azulito. Esto que pasa acá también carece de importancia, porque generalmente está por debajo del punto de congelación del líquido. Eso quiere decir que en realidad estas constantes A, B y C están para calibrar la fórmula, más que predecir el comportamiento, la viscosidad, ¿cierto?, en todo el rango de temperatura. En la práctica esta cosa ocurre de aquí en adelante. Y un ejemplo de esto es el agua. Para el agua las constantes A y B y C son las siguientes. El valor del A es de 2,414 por 10 elevado a menos 5 pascal por segundo. La constante B vale 247,8 Kelvin y el C 140 Kelvin. Considerando que el agua se congela a 273 Kelvin, en realidad este 140 está muy por debajo del punto de congelación, así que en realidad por acá estará el 243 Kelvin. Y de aquí en adelante tenemos la viscosidad del agua, así de sencillo. A través de estas fórmulas ya podemos calcular la viscosidad de un líquido y del agua en particular a través de esas constantes que tenemos acá. Así que resumiendo, la cosa es así. Para gases hay una fórmula: viscosidad del gas es igual al A raíz de la temperatura partido por 1 más B partido por T. Para líquidos la viscosidad tiene esta otra estructura: la viscosidad del líquido es igual a A por 10, C menos C abajo y B arriba. El valor es para las constantes del líquido A, B y C: 2,414 por 10 elevado a menos 5 pascal por segundo, 247,8 Kelvin y 140 Kelvin. Para el caso del aire, pues agua, para el aire la constante A vale 1,458 por 10 elevado a menos 6 pascal por segundo partido por raíz de Kelvin, y la constante B 110,4 Kelvin. Otra cosa que hay que notar es que esta fórmula satisface la relación que vimos para la viscosidad del líquido. Mientras más aumenta la temperatura, menos viscoso se hace el líquido. Es lo que habíamos razonado acá. Eso es porque disminuyen las fuerzas de cohesión. Ahora, esta cuestión tiene que mirarse con cierto cuidado, porque la temperatura va a llegar hasta los 373 Kelvin, que es cuando el agua se evapora y se transforma en gas. Hay que tener ciertas consideraciones. Y solamente nos falta revisar un último concepto, que es el de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica o absoluta es la que hemos estado revisando hasta ahora, pero también hay otro tipo de viscosidad que aparece en la práctica, que es la cinemática. Esta se define de la siguiente forma: se representa con la letra nu y es otra cosa que la viscosidad dinámica dividida por la densidad. Ahora, esta parte de acá es importante, porque si hablamos de un líquido, la viscosidad dinámica no va a cambiar si yo aumento la presión, la viscosidad cinemática. Porque ¿qué pasa si yo aumento mucho la presión sobre un líquido? A este no le pasa nada, no se comprime, así que la densidad no va a cambiar. En cambio, si hablamos de un gas, la cosa es distinta, porque los gases se comprimen con mucha facilidad. Así que en el caso de un gas, la viscosidad cinemática sí va a cambiar bastante y yo cambio las condiciones de presión. Hay que tener mucho eso en cuenta a la hora de hablar de viscosidades. Bien, dejaremos esto hasta aquí por ahora. Adiós.